Hoy es el día en que nosotros celebramos la resurrección del Señor Jesucristo, que fue casi 2000 años atrás. Y hablamos de esto la semana pasada, acerca de la importancia de la resurrección para nosotros. Y la semana pasada nosotros vimos que hay dos razones por las cuales la resurrección de Cristo es importante, es esencial para el cristiano. La primera es que es esencial para nuestra fe. De manera especial, sin la resurrección corporal del Señor Jesucristo, no hay evangelio, no hay buenas noticias, no hay buenas nuevas. Si Cristo no resucitó corporalmente de la muerte, significa que Él no conquistó a la muerte y que fue conquistado por la muerte. Y si Él no conquistó a la muerte, ¿cómo es que nosotros entonces podemos tener esperanza que hemos de conquistar la muerte también en Él? Entonces, vimos que la semana pasada que la resurrección es esencial para nuestra fe y también vimos que es esencial para nuestra vida cristiana. Sin la resurrección, no tenemos el poder de la resurrección obrando en nuestra vida como cristianos. Entonces, no hay cambio, no hay fruto, no hay poder en nuestras vidas. Hoy día es el día en el cual nosotros como cristianos celebramos la resurrección del Señor Jesucristo. Y quisiera tomar la ocasión para mirar un pasaje, y es el pasaje que nosotros leímos en la lectura bíblica. Mirar un pasaje donde el Señor Jesucristo nos explica y explicó claro a los oyentes en el texto y entonces a través de las Escrituras explique a nosotros en el año 2020 quién Él es. Vimos que en el libro de Juan hay 7 declaraciones que el Señor Jesucristo hizo cuando Él dijo, yo soy. Y entonces el yo soy que nosotros vamos a estudiar esta noche es relevante, es pertinente, está conectado con la idea de la resurrección del Señor Jesucristo. En los domingos en la noche hemos estado mirando los diferentes yo soy de las Escrituras. Y entonces esta noche vamos a brincar el próximo que nos tocaba. Ya habíamos examinado cuando Cristo dice en Juan 6, yo soy el pan de la vida. Cuando Él dijo en Juan 8, yo soy la luz del mundo. Cuando Él dijo en Juan 10, yo soy la puerta. Y hoy día nos tocaba en Juan 10, yo soy el buen pastor. Pero vamos a brincar al próximo debido a la ocasión. En Juan 11, cuando Él dice, yo soy la resurrección y la vida. Eso es una declaración muy dramática que el Señor Jesucristo hace. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Pero como en cada estudio que hemos estado realizando, tenemos que preguntarnos a nosotros mismos, ¿qué quería de Jesús comunicar a sus oyentes en este texto? ¿Qué quiere el Señor Jesucristo a través de este texto decir a nosotros hoy en día en el año 2020? ¿Qué quería Jesús decir acerca de sí mismo, acerca de sí mismo y acerca de nosotros cuando Él dijo, yo soy la resurrección y la vida? ¿Qué quería Él decir? Bueno, vamos entonces a mirar en nuestro texto. Pero antes de entrar en el tema, oremos. Padre Señor, gracias Señor por este día. Gracias Señor por su amor y su misericordia. Gracias Padre que nos permite estar reunidos una vez más para estudiar su palabra. Y pido Señor que bendiga a cada oyente y que me dé sabiduría, que me ayude a comunicar lo que usted me ha enseñado a través de su palabra. Gracias Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Si usted está de pie, puede sentarse en su casa. Pero quiero que nosotros repasemos Juan 11, no el capítulo entero. Entonces, espero que usted haya estado prestando atención a lo que estaba leyendo. Pero vamos a enfocarnos en la conversación que el Señor Jesucristo tuvo con Marta.
Entonces, el versículo 17 al 27. Vamos a leerlo de nuevo. Dice la palabra del Señor. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salía a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pides a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Como mencioné, ya leímos el capítulo entero en la lectura bíblica antes de la predicación. Y entonces espero que haya prestado atención. Pero para este tema, esta noche, quiero enfocarme en estos 10 versículos. Aunque voy a hacer referencia a eventos anteriores al texto y subsecuentes al texto. Pero el trasfondo que podemos ver aquí, voy a dar un breve repaso, el trasfondo que podemos ver aquí en los primeros 16 versículos del capítulo es que Jesús recibe noticias acerca de su amigo Lázaro, que él estaba enfermo. Y sabemos de versículo 3 y versículo 5 que era alguien que él amaba y que también él amaba a sus hermanas. Vemos que Jesús esperó 2 días para ir a ver a Lázaro. Jesús iba a entrar en Judea, la región de Judea, Betania de manera especial. Betania quedaba 2 millas de Jerusalén, entonces un lugar donde Jesús no era muy bienvenido. Y antes de salirse e ir hacia Betania, en el versículo 14, vemos que el Señor Jesucristo sabía que Lázaro ya había muerto. En el versículo 17, vemos aquí, dice: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Entonces, Lázaro ya estaba muerto. Había muerto hace 4 días. Estaba muerto por 4 días. Y el número 4 es significante o es importante aquí, porque la práctica judía era esperar 3 días para poder declarar que el muerto está realmente muerto, oficialmente. Entonces, para que no hubiera ninguna duda que Lázaro estaba muerto, Jesús dejó que 4 días pasaran. O sea, Lázaro estaba más muerto que un muerto en ese momento. Y entonces Jesús se está acercando al pueblo, la aldea de Betania, y él se encuentra con Marta, una de las hermanas de Lázaro. Se encuentra con ella en el pasaje que nosotros leímos del versículo 17 al 27. Y después que él habla con ella, él habla con su hermana María. María sale, va corriendo de la casa hacia al Señor Jesucristo, se tira delante de él, ella queda postrada, y ella está llorando amargamente diciendo: Señor, si hubiera usted estado aquí antes que él muriera, él no hubiera muerto. Y también varios judíos que habían venido para consolar María y Marta salieron al ver María salir y estaban llorando. Y entonces hay una escena aquí donde María está postrada, llorando. Hay un montón de gente ahí llorando. Algunos diciendo: ¿y por qué él no vino aquí? Si dio vista al ciego, él claramente pudiera haber sanado a Lázaro antes que lo hubiera muerto. Entonces Jesús queda conmovido
por lo que él ve. Dice el versículo 33, Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que le acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Jesús fue provocado en el buen sentido de la palabra por el luto, por el lloro de María, de los judíos, también de Marta. El versículo 38 dice también, Jesús profundamente conmovido otra vez, él fue al sepulcro. Jesús les manda que quitan la piedra que está cubriendo la boca de la cueva donde estaba sepultado Lázaro. Marta dice, pero Señor, si se quita la piedra, él ya hiede, tiene 4 días ahí, ya estaba podrido el cuerpo de él y oliendo mal. Entonces Jesús les dice en el versículo 40, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Jesús ora al Padre y después manda que Lázaro se levante y que salga. Y Lázaro es levantado a vida, resucitado a vida, y él sale del sepulcro y todo el mundo asombrado. Dice que varios de los judíos que estaban ahí presentes creyeron en Jesús en ese momento. Otros no, y fueron a los fariseos para contar lo que había sucedido. Entonces, hermanos, tenemos aquí una situación donde había alguien muy querido para Jesús. Jesús lo amaba. Jesús amaba a esta familia bastante. Dice que él lloró. Era alguien que Jesús amaba y amaba a esta familia. Y entonces esta familia también era amada por la comunidad judía, porque vemos por medio de la cantidad de judíos que habían venido para acompañarlas en el luto. Y entonces él murió. Lázaro, enfermo, murió. Y es una tragedia. Y es una escena muy triste. Una escena de lamento, de luto. Y es con esta escena de luto, de tristeza y de muerte que el Señor Jesucristo hace la declaración: yo soy la resurrección y la vida. Hermanos, hermanas, visitas que nos pueden estar acompañando en esta noche, quiero que nosotros examinemos en este pasaje, a la luz de esta proclamación, de esa declaración del Señor Jesucristo, 3 conceptos que son muy relevantes a nosotros. Primero, como seres humanos, y en segundo lugar, como seres humanos en este momento actual en la historia moderna, en el cual hay una pandemia que está acabando con familias, con ciudades, con comunidades. Quiero que nosotros, a través de este pasaje de Juan capítulo 11, que entendamos y aprendamos primero nuestro mayor problema como seres humanos. Segundo, la solución a nuestro mayor problema como seres humanos. Y tercero, cómo aplicar esta solución a nuestro mayor problema como seres humanos. Dado el momento en el cual nosotros nos encontramos hoy día, creo que es muy apropiado, muy propicio que nosotros aprendamos estas verdades a través de Juan capítulo 11. Entonces, en este pasaje, primero nosotros vemos cuál es el problema mayor o el mayor problema del ser humano. Aquí la causa de la angustia, la causa de la tristeza, la causa del lloro, la causa de esta tragedia fue el hecho que Lázaro había muerto. Y en el momento que Jesús llega a Betania, como dije anteriormente, él estaba bien muerto, porque había estado muerto 4 días. Entonces, aquí vemos el problema mayor o el mayor problema del ser humano, la muerte. El mayor problema del ser humano, hermano, hermana, visita, es la muerte.
Pero bíblicamente hablando, ¿qué es la muerte? Comenzamos a mirar esto un poquito la semana pasada, cuando hablamos acerca de la resurrección de Cristo. Y no voy a repasar eso de nuevo. Lo que sí aprendimos era que la muerte no es o no era parte del diseño original de Dios para el hombre. El hombre no fue hecho para morir. El hombre no fue hecho para morir. Y vimos que la muerte entró al mundo producto de la desobediencia de Adán y Eva en el huerto de Edén. Vimos que entonces que la muerte de Adán y Eva pasó a toda la humanidad. Y vimos la semana pasada que cuando se habla de muerte hay dos muertes. Una primera muerte y una segunda muerte. Y es allí donde yo quiero que nosotros entremos en más profundidad en este momento para que podamos entender muy bien cuál es su problema mayor y cuál es mi problema mayor en el año 2020, que es la muerte. Esto, como dije, es muy relevante a nuestras circunstancias actuales en esta pandemia. Varios de ustedes estuvieron bastante enfermos. Tenemos varias personas en esta iglesia que tuvieron la coronavirus y algunos muy enfermos. Gracias al Señor no tuvieron que ir al hospital, pero gravemente enfermos. Y varios de ustedes de nuestra iglesia también tienen parientes o amigos cercanos, personas queridas en su vida que han muerto o que tienen parientes o seres queridos que también han muerto. Y mientras las personas están enfermándose afuera con este virus que nadie puede ver, que nadie puede tocar y que está atacando a las personas con la posibilidad de muerte, hay gente hoy en día, nosotros hoy en día estamos enfrentando la realidad de muerte de una forma que creo que muchos de nosotros nunca hemos confrontado en nuestras vidas. Entonces creo que es muy importante a la luz de esta realidad de que nuestra vida, primero sabemos que la vida no es segura y segundo, en este momento, en este ambiente menos segura, tenemos que entonces, es muy propicio y muy importante que entendamos entonces qué dice Dios acerca de la muerte. Y esto nos va a poder entender entonces la tristeza y la situación de Lázaro en este pasaje. Entonces, ¿qué es la muerte bíblicamente hablando? Para que nosotros podamos entender lo que la muerte es, necesitamos entender qué es el ser humano bíblicamente hablando. O sea, para poder entender lo que la muerte es, tenemos que primero entender qué es el ser humano bíblicamente hablando. La Biblia, la Sagrada Escritura, nos enseña que los seres humanos fueron hechos a la imagen de Dios y entonces tienen o poseen moralidad y racionalidad que son un reflejo del carácter de Dios. Pero en cuanto a de qué manera o cómo es el hombre o el ser humano constituido, la Biblia nos enseña que el hombre tiene tres aspectos, tres elementos: cuerpo, alma y espíritu. Busquen sus Biblias 1 Tesalonicenses 5:23. 1 Tesalonicenses 5:23. Para poder entender la muerte hay que entender lo que es el ser humano bíblicamente hablando. 1 Tesalonicenses 5:23. Dice la palabra del Señor: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, ahora va a definir el ser de nosotros, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí el apóstol Pablo que estaba escribiendo, o el Señor a través de Pablo que estaba escribiendo 1 Tesalonicenses, nos enseña que nuestro ser es espíritu, alma y cuerpo. Cuerpo es el aspecto físico, material, es lo que vemos y tocamos. Espíritu es el aspecto espiritual,
no material de nuestros seres que puede tener interacción con Dios y con las cosas espirituales. Y el alma es ese aspecto emocional, la personalidad que nosotros tenemos como seres humanos. Hay gente que tiene debate de que si realmente somos compuestos de dos elementos y que cuerpo y entonces espíritu y alma, que son la misma cosa según ellos. Y mi intención no es entrar en el debate. Al fondo, lo que quisiera que nosotros entendiéramos, sean dos o sean tres partes, que es el ser humano, lo importante es que hay un elemento físico y hay un elemento que no es físico, que es espiritual y también alma, emocional. Tenemos que entender, hermano, hermana, visita, amigo, que nosotros no somos simplemente seres biológicos. Tenemos que entender que a pesar de lo que el mundo enseña, no somos solamente seres físicos, naturales y biológicas y químicas, sino que hay algo más allá de que lo físico. Nosotros también tenemos un ser, un aspecto espiritual, emocional, interno, no material, no físico en nosotros y que constituye a nosotros. La persona que soy yo hoy en día y la persona que usted es sentado en su casa y esa persona que está en el hospital en este momento conectado a un ventilador, es una unidad, es una combinación, es un ser compuesto por lo físico y también lo no físico, el espiritual y emocional. Somos una unión. El ser humano es una unión, es una combinación. Yo en este momento, usted en su casa, es una unión. Somos una unión de lo físico y de lo espiritual emocional. Entonces, ¿qué es la muerte? La muerte al final es la separación de lo físico y lo espiritual de la presencia de Dios eternamente. Y esta separación, o sea, la muerte es cuando nuestro ser físico y nuestro ser espiritual es separado de la presencia de Dios para siempre, eternamente. Y la muerte sucede en dos etapas. En otras palabras, hay una primera muerte y una segunda muerte. Ahora, ¿qué es la primera muerte? La primera muerte es la separación radical del ser físico del ser espiritual. Es cuando el ser físico y el ser espiritual, los dos son separados. Esa unión es disuelta. Son separados radicalmente. Es cuando esa unión es rompida, es rota entre lo físico y lo espiritual. Cuando vemos a alguien que ha muerto, cuando vemos a una persona física que ha muerto y está en reposo en la funeraria, estamos viendo el resultado de la primera muerte. Busquen sus Biblias, Santiago capítulo 2, versículo 26. Santiago 2, 26. Santiago 2, 26. Dice la palabra, porque como el cuerpo sin espíritu es muerto. El cuerpo sin espíritu es muerto. Eso habla de la primera muerte. Si el cuerpo no está habitado por el espíritu del ser humano, ese cuerpo está muerto. El aspecto espiritual de la persona ha sido separado del físico y el físico después será destruida a través de la decomposición o cuando el cuerpo se pudre. Busquen sus Biblias, Génesis 3:19.
Génesis 3:19. Génesis 3:19. Dice la palabra. Génesis 3:19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. El contexto de este pasaje fue el castigo de Adán y Eva, muerte como consecuencia a la desobediencia. Busque Eclesiastés 3:19 al 20. Eclesiastés 3:19 al 20. Dice la palabra, porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar. Todo es hecho del polvo, y todo volverá al mismo polvo. Esto es precisamente lo que había sucedido a Lázaro en nuestro texto, hacia 4 días antes de que cuando Jesús había llegado. Su ser espiritual había sido separado de su ser físico. Y su ser físico, su cuerpo físico, comenzó a quedar podrido, comenzó a empodrecerse. Por eso Marta dijo, cuando Jesús dijo, quita la piedra, Marta dijo que iba a heder, porque ya el proceso de la decomposición o del proceso del cuerpo que da podrido ya había comenzado. Quiero que nosotros tengamos algo claro, hermanos y hermanas y amigos. Algunos dicen que la muerte es natural. La muerte no es natural. Es una consecuencia violenta contra la intención inicial de Dios para el hombre. Dios había creado el hombre para vivir para siempre y para disfrutar a Dios para siempre. Pero por la desobediencia de Adán y Eva, la muerte fue introducida a la humanidad. Y entonces la muerte es una consecuencia violenta, no natural, contra la intención inicial de Dios. El propósito inicial de Dios para con el hombre era que el hombre viviera para siempre y disfrutara a Dios para siempre. Pero entonces, saquemos de nuestra mente que la muerte es algo natural. No es natural. No era parte del propósito de Dios para el hombre. Entonces, con esta separación, entonces, primera muerte, separación del cuerpo físico, del cuerpo espiritual, por decir. ¿Qué sucede entonces con el cuerpo espiritual de la persona después que experimenta la primera muerte? Podemos decir en términos generales que el destino del hombre, donde el hombre debería ir, es estar en un lugar de espera llamado el Seol para un juicio final. O sea, el hombre natural, por decir, el hombre general, por decir, el hombre en su estado natural, al morir el cuerpo, su alma, su espíritu, su ser espiritual, queda en un lugar de espera llamado el Seol para un juicio final. ¿Cuál es este juicio? Bueno, según las Escrituras, habrá un juicio final. Y adivine quién es el juez. Es el Señor, es Dios, es el creador del hombre. Todos los seres humanos merecen ser juzgados por Dios de una forma u otra. Y este juicio será basado en los hechos realizados por cada persona. Dios va a juzgar a los hombres según sus obras. Mire en sus Biblias Apocalipsis 20, del 11 al 12.
Apocalipsis 20, del 11 al 12. Todo ser humano tiene que dar cuentas a Dios por sus pecados. Todos los seres humanos tienen que dar cuentas, tienen que rendir cuentas a Dios por sus hechos. Apocalipsis 20 del 11 al 12. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Estos muertos que se está refiriendo, está hablando de personas que han pasado la primera muerte. Dice, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Busquen sus Biblias, Romanos 2:5. Romanos 2:5. Y Romanos 2:5 al 8 nos enseña sí que ese juicio es de acuerdo a nuestras obras y nos enseña las dos posibilidades del juicio. Romanos 2:5 al 8. Dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscaron gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Entonces, en este juicio, todas nuestras obras van a ser juzgadas. Todo lo que usted ha hecho, todo lo que nosotros hemos visto, todo lo que nosotros hemos dicho, todo lo que nosotros hemos pensado, todo lo que nosotros hemos sentido, va a ser sacado a la luz y va a ser juzgado de acuerdo a los estándares de un Dios 3 veces santo. Y es en ese juicio que nosotros vemos lo que es la segunda muerte. Aquí en Romanos 2:7 al 9, vemos que hay dos posibilidades como resultado del juicio. O vamos a ser hallados inocentes o vamos a ser hallados culpables. Los que son inocentes son los que vemos aquí en el versículo 7. Los que vemos aquí en el versículo 7 dice, vamos a leer aquí, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Entonces, los que son inocentes son los que perseveraron en bien hacer, buscando gloria, honra y inmortalidad. Van a recibir gloria, honra y inmortalidad. Y los que son culpables nos encontramos en el versículo 8. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Los que no fueron perfectamente inocentes, no hicieron el bien perfectamente, no eran obedientes perfectamente a Dios en sus vidas, van a enfrentar ira y enojo, castigo eterno de Dios, porque fueron contenciosos y no obedecieron a la verdad, sino que obedecieron a la injusticia. Esta ira y este enojo que va a recibir esta segunda categoría de personas es la segunda muerte. Es la ira de Dios y el enojo de Dios sobre el ser humano por la eternidad.
Busquen sus Biblias, Apocalipsis 21:8. Apocalipsis 21:8. Y esto nos da un dibujo más vívido, más gráfico de lo que es la segunda muerte. Es el lugar de la ira y el enojo de Dios. Dice, y aquí hay una lista de pecados, de desobediencia, de hechos que no son de acuerdo a la verdad, sino son injusticia. Dice, pero los cobardes y incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Esto es la muerte segunda, un lugar eterno de fuego y azufre, donde la ira de Dios y el enojo de Dios está presente. Se llama el infierno. Y esta muerte segunda vemos en Romanos 2:7. Puede ser evitado. Puede ser evitado si perseveramos en bien hacer, si somos perfectamente obedientes a Dios. Pero mi pregunta para usted en este día, mi pregunta para nosotros en este día, ¿hay alguien que ha sido perfectamente obediente a Dios? Creo que la respuesta es no. Si miramos a nuestras propias tendencias como seres humanos, nuestra disposición natural como ser humano es hacer lo que nosotros queremos y no lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Nuestra disposición como ser humano es pecar contra Dios, es enojarse, es decir mentira, es robar, es tener lujuria, es blasfemar a Dios. Dice Romanos 3:10, búsquenlo en sus Biblias. Romanos 3:10 nos enseña en palabras sencillas y concisas cuál es nuestra condición como ser humano. Y al aplicar Romanos 2:8 sabemos cuál es nuestro destino seguro. Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay nadie bueno. No hay justo aquí en la tierra. Yo no soy justo. El pastor no es justo. Usted no es justo. Un sacerdote no es justo. Un pastor no es justo. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos han pecado. Todos nosotros merecemos esa segunda muerte. Nadie merece vida eterna. Nadie merece vida eterna, gloria y honra y inmortalidad, como dice Romanos 2:7. Todos merecen la ira y el enojo de Dios hallado en el lago que arde con fuego y azufre, llamado el infierno. Todos nosotros merecemos la segunda muerte. Entonces, el destino del hombre, el mayor problema del hombre es la muerte. La primera muerte y la segunda muerte. Su destino seguro y final. El destino seguro y final del hombre en su estado natural es una eternidad separado y lejos de Dios, donde uno está bajo la ira, juicio y enojo de Dios en un lugar llamado el infierno. Eso es nuestro problema mayor, nuestro mayor problema. Nuestro mayor problema no es una falta de salud. Nuestro mayor problema no es la falta de empleo. Nuestro mayor problema no son horas reducidas en el trabajo.
No es tener que hacer la escuela o la universidad desde su casa. No es vivir una vida donde uno no puede salir sin temor y coger un bus o un taxi sin temor. Nuestro mayor problema no es nuestra incapacidad de salir ahora a hacer compras en el supermercado como antes lo hacíamos. Nuestro mayor problema no es qué universidad voy a asistir o qué secundaria voy a asistir. Nuestro mayor problema no es si nosotros vamos a casarnos o no. Nuestro mayor problema no es si voy a tener una graduación en mayo o en junio como estaba supuesto tener. Nuestro mayor problema no es si voy a poder rebajar como quisiera y voy a poder tener el cuerpo que yo quisiera. Nuestro mayor problema no es si tengo un matrimonio feliz. Nuestro mayor problema no es si tengo una casa de vacaciones o si tengo casa propia aquí en Nueva York. Nuestro mayor problema no es si tengo el carro que yo quisiera tener. Ahora, algunas de esas cosas son importantes. Son problemas y son importantes, pero no es su problema mayor en la vida. No es el problema mayor que nosotros tenemos como seres humanos. El mayor problema que nosotros como seres humanos tenemos es el mismo que tuvo Lázaro en ese tiempo. La realidad y la certeza de la muerte. Esta primera muerte, esta separación del cuerpo físico, del cuerpo espiritual, seguramente todos han de enfrentar. Y esta segunda muerte, o mejor decir, este juicio, seguramente todos van a tener que rendir algún tipo de cuentas por sus pecados delante de Dios. Busquen sus Biblias Hebreos 9:27. Creo que esto da un resumen conciso de nuestro mayor problema como seres humanos. Hebreos 9:27. Dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, eso habla de la muerte física. Y después de esto, el juicio. Esto es el trasfondo de los eventos en Juan capítulo 11. Esto es la realidad bíblica de cuando se dice que Lázaro ya había tenido 4 días de muerto. Esto es la realidad espiritual, el trasfondo espiritual de la situación en la cual el Señor Jesucristo se encontraba en Juan capítulo 11, viendo esas personas, viendo las hermanas de Lázaro llorando, viendo a los judíos llorando, y por eso dice que su espíritu se conmovió, se estremeció por lo que había visto, y él lloró, porque la muerte es algo serio. Es el problema mayor, el mayor problema del ser humano. Vamos a la segunda entonces. Hay una solución a nuestro mayor problema. Cuando expliqué acerca de la segunda muerte, el hecho que nuestras obras han de ser juzgados y si nosotros somos hallados culpables, la segunda muerte es el infierno. Cuando expliqué lo que era la segunda muerte, podemos ver la disyuntiva, el conflicto, el problema que nosotros como seres humanos enfrentamos. La certeza de la segunda muerte es una realidad para todos nosotros porque ninguno de nosotros está sin pecado. Ninguno de nosotros hemos perseverado en el bien hacer.
Todos de nosotros hemos sido contenciosos y rebeldes contra la verdad y obediente a la injusticia. No creo que necesito abundar más para convencernos de esa realidad. Pero las buenas noticias en este pasaje, en Juan 11, es precisamente la declaración que el Señor Jesucristo hace. Con el trasfondo de la muerte de Lázaro, con esa tumba allí, con ese cuerpo muerto por 4 días, con ese lloro de María, con ese lloro de Marta, con ese lloro de los judíos, Jesús declara: yo soy la resurrección y la vida. Delante de muerte segura, lo que más necesitamos, hermanos, hermanas y amigos, lo que más necesitamos delante de muerte segura es vida y es resurrección. Y lo que Cristo está diciendo en esa declaración es que Él es la respuesta a nuestro mayor problema como seres humanos, que se llama la muerte. Y nótese, Él no está simplemente diciendo que Él es una respuesta. Él está diciendo, Él es la respuesta. Él no está diciendo que Él tiene una respuesta. Él está diciendo que Él es la respuesta. Jesús, la persona de Jesús, es la respuesta al problema de la muerte de Lázaro. Y Él también es la respuesta a nuestro problema de la muerte hoy en día en el año 2020. ¿Pero qué significa esto exactamente? ¿Cómo es que la persona de Jesús de Nazaret es la respuesta al mayor problema del hombre, que es la muerte? Es porque Cristo ha hecho personalmente. Es por lo que Cristo ha hecho personalmente y que nadie en el mundo, en la historia, pudiera hacer o puede hacer personalmente. Solamente Cristo podía hacer lo que hizo, y al hacerlo, darnos vida. El problema de la humanidad es que todos han de morir físicamente y que todos merecen morir eternamente, espiritualmente y eternamente bajo la ira y el juicio de Dios. Todos nosotros merecemos la primera y la segunda muerte porque todos nosotros hemos pecado delante de Dios. Y Jesús es vida, es la respuesta, porque Él es la única persona que personalmente podía satisfacer el juicio de Dios por el pecado. Y al satisfacer el juicio de Dios sobre nuestros pecados, Él quita la primera y la segunda muerte. Ahora la pregunta es, ¿cómo es que Jesús satisface el juicio de Dios? ¿Cómo es que Jesús pudo satisfacer el juicio de un Dios 3 veces santo que estaba tan enojado, que tenía tanta ira contra la impiedad y la injusticia del hombre? Las Escrituras enseñan que Jesús, busquen sus Biblias, 2 Corintios 5:21. 2 Corintios 5:21. La Biblia enseña que Jesús era inocente y sin pecado. Es la única persona en la historia que ha perseverado en bien hacer y por entonces merece vida eterna, gloria y honra y inmortalidad, como dice Romanos 2:7. Jesucristo es la única persona en la historia que ha perseverado en bien hacer y por entonces merece vida eterna, gloria, honra e inmortalidad, como dice Romanos 2:7. Pero mire lo que dice 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, o sea, el Señor Jesucristo que no conoció pecado, que no era pecador, por nosotros lo hizo pecado. Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él.
Entonces, al que no conoció pecado, Jesús era inocente y sin pecado, por nosotros lo hizo pecado. Dios cargó sobre él todos nuestros pecados. Y en ese momento en la cruz de Calvario, cuando Dios miró su Hijo unigénito en la cruz de Calvario, en ese momento Dios miró todo el pecado de la humanidad sobre Jesucristo. Y Jesucristo se convirtió delante de los ojos de Dios el pecador más vil, más grande en la historia. Y dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Con qué fin? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Voy a explicar esa segunda parte de aquí un poco. Pero vemos que Jesús era inocente y sin pecado. Vemos que las Escrituras enseñan que Él tomó la penalidad de nuestro pecado. Él fue hecho pecado por nosotros. La Biblia también enseña que Jesús fue crucificado y que su sangre fue derramada en la cruz. Y a su sangre ser derramada en la cruz, Él nos ofrece salvación de la ira de Dios. ¿Cómo? Justificándonos. ¿Qué significa eso? Hacernos inocentes delante de Dios. Entonces, en 2 Corintios 5:21, cuando dice, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, dice lo que está diciendo es que en Cristo, al estar en Cristo, al pertenecer a Cristo, nosotros fuimos convertidos en inocentes delante de Dios. Entonces, en ese juicio, en vez de Dios mirar nuestro pecado, Dios mira la virtud y el bien hacer de Jesucristo. Nos hizo justos delante de Dios. Y al hacernos justos delante de Dios y satisfacer la ira de Dios, somos perdonados, somos salvos. Busquen sus Biblias, Romanos 5:9. Romanos 5:9. Dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Es a través de la sangre de Cristo que somos hechos justificados, justos, inocentes delante de Dios, y por eso entonces salvos ¿de qué? De la ira de Dios. Busquen sus Biblias, Colosenses 2:13. Colosenses 2:13. Dice la palabra, y a vosotros, está hablando de nosotros, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, entonces nosotros muertos en nuestros pecados, os dio vida juntamente con él, con Cristo, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Cuando dice el acto de los decretos que había contra nosotros, es como en términos judiciales. Cuando uno es presentado delante de un juez y hay una recitación de todas las cargas contra el individuo que ha de ser juzgado. Y entonces ahí dice en el versículo 14 que había un acto de decretos que había contra nosotros y fue anulado por Cristo, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Aquí es algo visual. El acta de decretos, todas las cargas contra nosotros fueron quitadas de en medio de nosotros y clavadas en la cruz. Cristo pagó la penalidad. Cristo asumió las cargas que estaban contra nosotros en su cuerpo y en su muerte por nosotros en la cruz. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y entonces, al justificarnos, al hacernos perdonados delante de Dios, al quitarnos de esa sentencia de segunda muerte, también Cristo por la cruz nos da nueva vida.
nos da nueva vida. Miremos de nuevo Colosenses 2:13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, a través de la obra redentora de Cristo en la cruz, al ofrecernos y darnos el perdón de pecados, al comprar a precio de sangre nuestro rescate, al pagar la sentencia que nosotros merecemos en la segunda muerte. No solamente Cristo nos quita de la ira de Dios, la segunda muerte, sino también nos da nueva vida en Él. O sea, vida eterna. No solamente nos quitó del peligro de la segunda muerte, sino también revertió o anuló la segunda muerte para darnos entonces vida de nuevo. Para darnos vida. Y esto es lo que Jesús hace. Anula el efecto, la posibilidad, la certeza de la segunda muerte, al darnos nueva vida espiritual, al quitar la culpa, el castigo del pecado y darnos nueva vida espiritual. Pero también la Biblia enseña que a través de la obra de Cristo en la cruz y a través del poder, la resurrección de Jesucristo, tenemos también la seguridad y la promesa y la esperanza de ser resucitados físicamente en el futuro. En la misma forma que Jesucristo resucitó de los muertos, Jesucristo nos ofrece una resurrección física y corporal en el futuro, donde nosotros hemos de tener nuevos cuerpos, cuerpos glorificados, cuerpos transformados, donde ya no va a haber más enfermedad, ya no va a haber más achaques de los cuerpos, ya no va a haber más dolor de cuerpo, sino que vamos a tener cuerpos transformados y glorificados. Busquen sus Biblias, 1 Corintios 15:51. 1 Corintios 15:51. Primera de Corintios 15:51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos. Eso, cuando dice dormir, habla de la primera muerte, morir. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Entonces, los que están en vida cuando Cristo venga y los que están ya muertos cuando Cristo venga. Pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal, el cuerpo físico mortal, se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible, el cuerpo corruptible, se haya vestido de incorrupción, y esto mortal, el cuerpo físico, se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Entonces, Cristo dijo: yo soy la resurrección y la vida. Cristo es la solución para nuestro mayor problema de la muerte. ¿Cómo? Al anular la sentencia de la ira de Dios sobre nosotros, que es la segunda muerte, a través de su obra en la cruz, pagando el precio de nuestros pecados, justificándonos, perdonándonos de nuestro pecado y dándonos vida eterna y dándonos nueva vida espiritual. Y en segundo lugar, Cristo anula el efecto de la muerte física porque nos prometa en un futuro una resurrección corporal física
donde este cuerpo de corrupción, donde este cuerpo de mortalidad será vestido de incorrupción y de inmortalidad. Y entonces, quizás usted se está preguntando en este momento, ¿pero no habrá otro camino? ¿No habrá otro medio de poder solucionar el mayor problema de la humanidad, del ser humano? ¿Hay otro camino, hay otra manera que no sea Jesús? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque no hay otra persona en la historia que ha vivido una vida sin pecado. No ha habido otra persona en la historia que no ha conocido al pecado. No hay otra persona en la historia que ha podido cumplir las calificaciones necesarias y suficientes para satisfacer el estándar de santidad de Dios. No hay. Cada persona en la historia, todas las personas en la historia, aparte de Jesús de Nazaret, eran pecadores. Usted, yo, mis padres, mis abuelos, sus padres, sus abuelos, figuras religiosas, fundadores de religiones, todos han pecado delante de Dios. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué yo no puedo ganar mi propio camino a la vida eterna? Bueno, usted puede tratar, pero sabemos que va a fracasar. Según Romanos 2:7, tiene que perseverar en el bien hacer. Y no hay nadie que ha perseverado en el bien hacer. Entonces usted puede tratar de ganar el favor de Dios a través de buenas obras. Por ejemplo, dando comida a los pobres, ayudando a los enfermos. Y todo esto es bueno e importante, pero no es suficiente para satisfacer la justicia de Dios. ¿Por qué es importante? Porque aunque hago buenas cosas, mis buenas obras a los ojos de Dios, dice la Biblia, son como trapos de inmundicia. Isaías 64:6, no hay que buscarlo, dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Entonces, las buenas obras, las religiones son bonitas, pero al final no salvan porque fueron inventados por hombres. Cristo es el único que ha sido sin pecado y ha tenido las calificaciones. Es el único que ha sido digno para satisfacer la justicia de Dios en la cruz de Calvario. Entonces, primero, ¿cuál es el problema mayor del hombre? La muerte. Eso fue lo que Lázaro confrontó en Juan capítulo 11. Eso fue la razón por la cual sus hermanas estaban llorando. Eso fue la razón por la cual los judíos estaban llorando. Eso fue la razón por la cual todo el mundo estaba en luto, porque Lázaro había muerto. Y Cristo, como respuesta a esta solución, como respuesta a este problema de la muerte, dijo, yo soy la resurrección y la vida. ¿Cómo es Jesucristo la solución del problema? Cristo anula el juicio, la segunda muerte que nosotros merecemos por nuestro pecado, y nos da la promesa de una resurrección corporal en el futuro. Anula la segunda muerte y anula la primera muerte al final. De tal forma que el hombre en cuerpo, alma y espíritu puede estar con el Señor para la eternidad y estar en la presencia de Dios para la eternidad y deleitarse y disfrutar a Dios como Dios había propuesto desde el inicio. Cristo es la solución.
paga el precio de nuestros pecados y nos ofrece la promesa de una resurrección futura. Eso es la solución. Pero la pregunta es, ¿cómo es que la resurrección y la vida que Jesús provee, cómo es que esto es aplicado a la vida de una persona? ¿Cómo puede convertirse en la realidad de una persona? ¿Cómo puede yo y usted tener esa seguridad de que cuando nosotros hemos de pasar por la primera muerte, no vamos a pasar por la segunda muerte y tener juicio eterno de Dios, sino ser perdonado de nuestros pecados, recibir vida espiritual y tener la promesa de una resurrección corporal en el futuro? ¿Cómo es que nosotros podemos tener esa promesa de Cristo, esa solución aplicada en nuestra vida? Bueno, Jesús lo explica a Marta en nuestro pasaje. Volvemos a Juan capítulo 11, versículos 25 y 26. Juan 11, 25 y 26. Juan 11, 25 y 26. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Lo que Jesús está diciendo aquí es que cualquier persona que cree en Él, aunque está muerto, vivirá. Y Jesús dice que todos los que están vivos y creen en Jesús no van a morir eternamente. Hay dos declaraciones aquí y vamos a examinar cada. Primera declaración, Jesús dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esto corresponde a la declaración: yo soy la resurrección. Cuando Él dice en el versículo 25, yo soy la resurrección, esta frase de cuando Él dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, está conectada con yo soy la resurrección. Son paralelos, en paralelos. Los que han muerto, los que han pasado por la primera muerte, los que han muerto físicamente, van a tener vida. Van a tener resurrección. Van a tener vida espiritual eterna. Esta vida es representada por la resurrección espiritual que sucede al ser perdonado de los pecados y recibir nueva vida, y también por la resurrección corporal que ha de suceder en el futuro. Jesús lo muestra de una manera muy gráfica y visual por la manera en que Él resucitó Lázaro de los muertos. Segunda declaración, Jesús dice: y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Jesús dice que cualquiera que vive y cree en Él no morirá eternamente. Es importante entender que Cristo no está diciendo que las personas que son vivas y creen en Él nunca han de morir físicamente. Él está diciendo que nunca han de morir eternamente. Ellos han de morir físicamente de manera temporaria. La muerte primera o la primera muerte es una muerte temporaria. La vida que viene a través de creer en Jesús no es interrumpida por la muerte física. El que ha creído tiene vida espiritual y también tiene la promesa de vida física, corporal, eterna a través de la resurrección en el futuro. Entonces, Cristo está básicamente diciendo lo mismo de dos puntos de vista distintas.
El que ha muerto pero ha creído, tiene vida porque va a ser resucitado y tiene vida espiritual porque ha creído. Y en segundo lugar, el que vive y cree no ha de morir eternamente. ¿Por qué? Porque aunque va a morir físicamente de manera temporaria, ha de vivir espiritualmente y al final físicamente por la eternidad. Pregunto entonces, ¿cuál es la condición que se ve aquí? Es creer en Cristo. Es creer en Cristo. Esa es la condición de tener la vida y la resurrección que Cristo provee como respuesta al mayor problema del ser humano. Para que esta solución, para que esta respuesta al problema mayor del ser humano se aplique a nuestras vidas, tenemos que creer en Jesús. ¿Qué significa eso? Significa aceptar como verdad lo que Cristo está diciendo. Pero no simplemente una aceptación intelectual, sino poner y confiar plenamente, poner nuestra confianza plena y completa en el Señor Jesucristo y abandonar cualquier tipo de autosuficiencia o intento de depender en nosotros mismos para obtener la vida eterna. En otras palabras, es arrepentir de nosotros, de nuestro pecado, es arrepentir de nuestra autosuficiencia, es arrepentir y dejar nuestra antigua manera de pensar y poner nuestra confianza plena y segura en el Señor Jesucristo. Eso es creer en Cristo. Creer que Cristo no tenía pecado. Creer que Cristo vivió una vida sin pecado. Creer que Cristo fue a la cruz. Creer que la sangre de Cristo nos limpia de nuestro pecado. Creer de que la sangre de Cristo, la obra de Cristo, la vida de Cristo satisface la justicia de Dios. Y confiar en la obra que Cristo hizo, de que Él es la resurrección y la vida. Y no confiar en nuestra antigua manera de pensar, nuestra antigua religión, nuestra antigua manera de satisfacer a Dios, nuestra antigua ateísmo. Olvidar de eso y confiar plenamente en el que dice, yo soy la resurrección y yo soy la vida. Amigo, si realmente entendemos cuán grande es nuestro problema, tenemos que entender que porque es tan grande, no hay nada que nosotros podemos hacer para resolverlo. Eso es como Marta y María se sintieron delante del sepulcro de su hermano. Y ellas entendían que si había alguien que podía resolverlo, era Jesucristo. Delante de la muerte, delante de cuán grande y impresionante es la muerte, usted y yo, nosotros, somos incapaces. Completamente incapaces, impotentes para hacer algo. Pienso acerca de esas personas que en este momento, con la coronavirus, están tan severamente enfermos y tan vulnerables y no pueden hacer nada para salvarse en este momento. Y ellos van al hospital y ellos buscan atención médica y ellos buscan una intervención radical por los médicos que tienen capacidad, medicina y equipos como ventiladores para que puedan dar vida a un cuerpo que está muriendo. Esto es nuestra situación como seres humanos en términos más grandes. Somos completamente impotentes y vulnerables delante del problema enorme que es la muerte. Y Cristo dijo que Él es el único que es capaz y Él es el único que está dispuesto a intervenir y dar a un ser que está muriendo, darle vida.
Cristo es el único. Él es la resurrección y la vida. Amigo, amiga, usted necesita la resurrección y la vida que Cristo ofrece. Olvide de su autosuficiencia y ponga su fe en Él. Cree en el Señor Jesucristo hoy día para poder recibir vida espiritual hoy día y la promesa de una resurrección corporal en el futuro. Cree hoy día para ser perdonado de sus pecados. Cree hoy día para tener vida espiritual. Cree hoy día para tener la promesa de la resurrección corporal en el futuro, para que usted en el futuro pueda conquistar la muerte completamente, muerte segunda y muerte primera. Cree en el Señor Jesucristo. Él es la resurrección y la vida. Y mi desafío para usted hoy día es que Él sea su resurrección y que Él sea su vida al arrepentirse de sus pecados y creer en Él. De la misma manera que Él preguntó a Marta, mi pregunta para usted es esto: ¿crees esto? ¿Crees esto? ¿Crees esto? Le invito hoy día a hacer la misma declaración que hizo Marta delante de esa pregunta. Marta dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Cree en Cristo. Confiésalo como su Señor y su Salvador en este día. Arrepiéntete de tus pecados. Arrepiéntete de tu autosuficiencia y ponga tu fe en Él, porque Él es la resurrección y la vida. Él es la solución de nuestro mayor problema, que es la muerte. Oremos. Padre, Señor, gracias, Señor, por este momento. Gracias, Señor, por su amor y su misericordia. Gracias, Padre, porque usted envió su Hijo unigénito, Jesucristo, a la tierra. Vivió una vida perfecta, no conoció pecado, pero usted lo hizo pecado por nosotros, porque a través de la obra de Él en la cruz, la muerte de Cristo en la cruz, esa sangre derramada en la cruz, nosotros podemos ser perdonados de nuestros pecados. Él pagó el precio de la segunda muerte para que nosotros pudiéramos tener, en vez de muerte espiritual, vida espiritual, Señor. Y Padre, pido, Señor, que bendiga a cada hermano, cada hermana y cada oyente, Señor, cada visita que pueda haber, Señor. Visita. Si usted quisiera en este día arrepentir de su pecado y creer en Cristo, le animo que ore conmigo. No es la oración que salva, no son las palabras que salvan, no son la palabrería que salva, sino la fe en el corazón que motiva las palabras. Si tienes fe en Cristo, confese delante de Él, declare delante de Él este momento: Señor, yo soy pecador y yo merezco muerte. Yo merezco la primera muerte y merezco la segunda muerte. Y sé que Cristo en la cruz murió por mí. Y sé que su sangre fue derramada en la cruz por mí. Y pido que esa sangre sea aplicada a mi vida para que mis pecados sean perdonados, para que la segunda muerte sea anulada, para que yo tenga vida espiritual y tenga la esperanza de vida física, corporal en el futuro. Acepto y entrego mi vida a Cristo y confío en Cristo como mi Señor y mi Salvador en este momento. Cristo, usted es mi resurrección y usted es mi vida en este día. En el nombre de Jesús. Amén.